Hola chicos, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en el anterior video. Les decía yo que lo que estamos haciendo en parte para, pues bueno, conocer demostrar todo lo que seguramente les dijeron en la prepa acerca de las derivadas, lo estamos demostrando y bueno, encaminados también a encontrar, les decía en el anterior video, ya elementos en donde la función alcance su máximo, es decir, ya poder decir en qué puntos la función, poder decir otra vez lo pongo entre comillas, poder decir en qué puntos la función tiene el máximo y en qué punto la función tiene el mínimo dentro de un intervalo cerrado. O sea, esa teoremita que vimos en el bloque 2, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar a ello necesitamos establecer lo que se conoce, y ustedes sabrán, o si no, pues bueno, lo conocerán, lo que se conoce como el primer criterio para máximos y mínimos. ¿De acuerdo? O sea, como ahora sí ya podríamos decir cuándo es que alguien es un máximo y cuándo es que alguien ya es un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a recordarles lo que decía el teorema del valor medio para la derivada. El teorema del valor medio para la derivada, que decía básicamente esto. Ya no pongo todas las hipótesis porque realmente, pues bueno, no es que no las necesitemos, sino para no escribir tanto en el pizarrón. Las hipótesis eran de que la función fuera, continua en el intervalo cerrado, que fuera diferenciable en el intervalo abierto y cumplía esta parte. Y este puntito C que nosotros garantizamos que existe debe de ser un elemento que esté dentro del intervalo, ¿de acuerdo? Este C, no, lo podemos encontrar de tal manera que no sea ni B ni tampoco sea A, ¿de acuerdo? Ok, el siguiente lema nos dice lo siguiente, dice que si tenemos una función definida sobre un intervalo, escribir simplemente intervalo para ser más general, para ya no tratar de escribir A, B o C, D, o digamos como que dejar por sentado que siempre estamos ocupando el intervalo cerrado, sino que puede ser cualquier intervalo, incluso abierto, semicerrado, etc. Dice que si yo tengo una función en un intervalo y en esa función la derivada en cualquier punto de ese intervalo tiene signo positivo, entonces la función debe de ser creciente. Aquí espero, digo porque eso es parte de lo que se ve en álgebra superior, a estas alturas ustedes ya sepan que es una función creciente. Si no lo han visto, bueno, no se preocupen, ahorita les explico lo que significa. Entonces, una función es creciente, lo vamos a poner aquí. Esta parte nada más es para aquellos que no lo hayan visto. Una función es creciente básicamente si en términos llanos, vaya, en términos muy coloquiales, creciente significa que siempre vaya para arriba, ¿de acuerdo? No siempre en línea recta, por supuesto, puede ser algo así, pero que siempre vaya para arriba. Es decir, que si yo tomo un número A y tomo otro número B, si yo evalúo en A, me va a dar una cierta altura, y yo evalúo en B, me va a dar otra cierta altura, lo que va a suceder es que la altura que me dio en el pequeño debe ser más pequeña que la altura que me dio en el segundo que yo tomé. Eso es lo que se refiere a la función, aquí una función está creciente, ¿de acuerdo? En términos de desigualdades, significa que la función evaluada en A, comparada con la función evaluada en B, como números, esta parte debe de ser más grande, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa que la función sea creciente. Y es justamente lo que nosotros vamos a demostrar. La prueba incluso es bastante sencilla. Y ya veremos, después de escribir el criterio, si nos alcanza el tiempo para poder hacer un ejemplito de cómo se ocupa, ¿de acuerdo? Y ya para pasar en el siguiente video a poder intentar calcular dónde está el máximo y dónde está el mínimo, que es uno de nuestros objetivos. Entonces, vamos directo a la prueba de Entonces, la prueba es bastante, no es complicada, de hecho, y la vamos a hacer de este lado. La prueba es la siguiente. Ok, yo tengo, la única hipótesis que tengo, porque recuerden, todo lo que venga antes del entonces, es nuestras hipótesis. Lo único que nosotros sabemos es que, lo vamos a escribir aquí como nuestra hipótesis. Lo único que sabemos como hipótesis, muchachos, es que la derivada de la función en cualquier punto x del intervalo siempre es mayor que 0. Es lo único que nosotros sabemos. ¿De acuerdo? Es decir, en términos de dibujito, vaya, significa, yo no sé cómo sea el intervalo, yo no sé si el intervalo es cerrado, si es infinito, menos infinito, si es intervalo cerrado o es intervalo abierto, yo no sé cómo sea, pero yo sí sé que si este es mi intervalo, ¿de acuerdo? O sea, si este es el intervalo en el cual estamos trabajando, no importa qué punto yo elija aquí, no importa qué valor de x yo elija ahí, en ese valor, cuando nosotros calculemos su derivada y la evaluemos ahí, eso será mayor que 0. Es lo único que nosotros podemos asegurar, sin importar el valor de x que yo elija dentro de este intervalo, que no lo sé, pero bueno, lo estoy asumiendo así de esa forma. ¿De acuerdo, muchachos? Ok.
Entonces, vamos a demostrar que es creciente. Significa que si yo tomo cualesquiera dos y comparo las imágenes, debería de mantenerse esta desigualdad. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Vamos a mostrar que f es creciente. F es creciente. Es creciente. Para ello, tomamos o elegimos, como quieran escribirlo, dos elementos de ahí. Elegimos A y B en el intervalo. En el intervalito. Yo los coloco, bueno, sí los voy a elegir en el intervalo, pero los vamos a elegir de tal manera que el primero que yo elija sea más pequeño que el segundo que elija. ¿De acuerdo? O sea, elegí un punto, elegí otro, y el siguiente que elegí es más grande. Y lo que hay que ver es que esto se satisface. Entonces, vale. Lo vuelvo a dibujar aquí. Este es A, el primero que yo elegí. Aquí elegimos A. ¿De acuerdo? Nada más así los elegimos. Ok, entonces, aplicando, aquí vamos a aplicar el teorema del valor medio para la derivada, justamente en el intervalo que se forma, mejor dicho. Vamos a aplicar el teorema del valor medio para la derivada en el intervalo que se nos forma cuando nosotros hacemos la elección de estos dos. Entonces dice, aplicando el teorema del valor medio en el intervalo que se forma, que es el de A, B, tenemos lo siguiente. Tenemos que esto se cumple. Significa que la función evaluada en B menos la función evaluada en A dividida entre B menos A, esto debe ser igual a la función, a la derivada de la función en algún puntito C. ¿De acuerdo? Este C debe de ser parte del intervalo cerrado de A, B. ¿De acuerdo, muchachos? Es decir, sí, tomé el intervalo, en ese intervalo que yo generé, apliqué el teorema del valor medio, ya sé que eso se cumple. Significa que aquí en medio está el elemento C, en el cual se está cumpliendo eso. Tomen en cuenta que este A y este B forman parte del intervalo, chicos. O sea, del intervalo en el cual nosotros habíamos puesto que las derivadas, no importando el punto que yo elija, siempre eran positivos. Es decir, el A pudo haber sido este y el B pudo haber sido este. Los dos elementos que nosotros elegimos son parte de todo el intervalo en donde esto se está cumpliendo. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, estamos tomando este intervalo y justo lo que dijimos acá, estamos diciendo que el valor de la C está ahí en medio. Eso me está diciendo básicamente a que el intervalo, perdón, que este puntito, este C, también es parte del intervalo. Repito, yo tomé todo este intervalo en el cual se cumplía esto. Tomé dos elementos. Les apliqué el teorema del valor intermedio. Entre esos dos elementos hay uno en medio en el cual satisface esto de aquí, que vamos a encerrar en un pequeño rectángulo. ¿De acuerdo? Como este elemento está en medio de estos dos y todo esto es el intervalo, significa que la C también está en el intervalo y lo escribimos. Está en el intervalo C y de modo que C también es parte del intervalo. ¿De acuerdo? El intervalo donde esto se cumplía. Entonces, por hipótesis, se cumple. Si aquí habíamos dicho que la derivada en todos los puntos siempre era positivo y uno de esos puntos tengo la posibilidad de que sea C, pues aquí podemos decir, por lo tanto, que la derivada en el punto C es mayor a 0. ¿De acuerdo? Lo encerramos así. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, observen lo siguiente. Por un lado, estoy diciendo que este cociente coincide con f'. Aquí abajo dijimos que f' es mayor que 0. Si este coincide con f' y f' es mayor que 0, entonces, por transitividad, lo que tendríamos es que la f de B menos la f de A dividida entre B menos A
A, perdón, B menos A, pues tendría que ser mayor que 0. Aquí esto lo voy a volver a explicar. Habíamos quedado por el teorema del valor medio que esto se cumplía. Este cociente es igual, o esta pendiente, como lo quieran pensar, esta pendiente es igual a esta derivada. En la hipótesis me dice que esa derivada, o sea, lo que te quedó del lado derecho, es positivo. Y si ese cociente es la derivada y la derivada es un valor positivo, es porque este, por transitividad, pues sería un número positivo. Lo cual no está mal, de hecho nos va a ayudar bastante. Tomando en cuenta que la A está aquí y la B está acá, nos estaría diciendo, muchachos, observando la parte de abajo, el hecho de que digamos que la A es más pequeña que la B, nos dice que cuando hagamos B menos A, esto de aquí es negativo, perdón, es positivo. ¿De acuerdo? Esta parte es positiva. Si la parte de arriba es positiva y el cociente es positivo, entonces, como B menos A es positivo, entonces, para que la división de dos cosas sea positivo es porque los dos deben de tener el mismo número, el mismo signo. Si ya sabemos cuál es el signo del de abajo, al de arriba no le queda de otra que tener el mismo signo para que cuando hagamos la división efectivamente nos quede positivo. Eso nos dice, por lo tanto, que no solamente la parte de abajo es positiva, sino esta parte tendría que ser positiva. ¿De acuerdo? Es decir, pasando de aquí, f de A del otro lado, esta desigualdad también nos estaría diciendo que la f de B es más grande que la f de A. Y eso es justamente lo que nosotros pretendíamos porque queríamos demostrar que la función era creciente. Ahí concluiría nuestra prueba de este lemita. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, si se dan cuenta, la prueba no es difícil. De hecho, me tardé más en escribirla que en razonarla, ¿sale? Y de hecho no hicimos ningún truco. Simplemente el truco está en ocupar el teorema del valor medio para que vean la importancia. E incluso va a tener mucha importancia después cuando hagamos desigualdades. ¿De acuerdo? Algunas desigualdades que son muy buenas y que son muy bonitas y que nos ayudan para hacer muchas demostraciones, se ocupan o se demuestran o se resuelven o se pueden obtener mediante el teorema del valor medio para la derivada. Entre una de ellas está la desigualdad de Bernoulli o la desigualdad de Newton, etc. Hay muchas desigualdades que salen de aquí, pero no me quiero meter en eso hasta que lleguemos a su momento. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, así es como nosotros demostramos, por lo tanto, que si tenemos una función cuya derivada siempre es positiva, es porque la función es creciente, es decir, siempre va en este sentido. ¿De acuerdo, muchachos? La pregunta natural sería, ok, está bien, este procedimiento no es muy complicado de por sí, pero ¿qué pasaría ahora si en lugar de que siempre fuera positiva, le pidiéramos que siempre fuera negativa? Aquí podemos hacer dos casos. Podemos pensar primero qué pasaría cuando la f de x fuera igual a 0 y qué pasaría cuando la f de x fuera menor que 0. La primera parte, si nosotros aquí pensamos ahora para cuando es igual a 0, esa parte ya la tenemos resuelta. En el anterior video ya demostramos que si tenemos una función cuya derivada siempre era igual a 0, ustedes bien recordarán, esa función necesariamente era una constante. Ya no hay nada que hacer. Aquí no es creciente, o sea, se mantiene siempre en la misma tendencia. Entonces esta parte pues como que no tiene mucho chiste porque ya lo hicimos. La pregunta natural sería, ¿qué pasaría ahora si la derivada siempre fuera negativa? Entonces, lo que vamos a demostrar es que si la derivada siempre es negativa, es de esperarte que si positiva crece, negativa decrezca, ¿de acuerdo? Y la demostración también la vamos a hacer. Entonces, vamos a hacerla ahorita, nada más voy a modificar un poco esto y ya van a ver cómo lo haremos. Ok, entonces déjenme borrar esta parte. Voy a hacer una pequeña modificación. Ustedes recuerden, tienen la posibilidad de pausar el video y escribir aquello que necesiten en caso de que estén haciendo notas. Voy a borrar esto. ¿De acuerdo? También vamos a borrar esto de aquí. Y de hecho, estoy pensando si... No, sí, mejor lo vamos a hacer entre todos. Porque ahorita se me ocurrió que mejor se las dejara en la tarea, pero yo creo que mejor no. Yo creo que lo hacemos ahorita en esta clase. ¿De acuerdo? No pasa nada, vamos, creo yo, a buen ritmo. Entonces, y vamos a ver qué tanto cambiaría la demostración.
Aunque también se las voy a poner en la tarea para que ustedes la piensen, para que ustedes la imiten. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre les he dicho, imitar es bastante bueno cuando nosotros estamos empezando en esta parte de las demostraciones. Imitar es natural y les va a servir mucho. ¿Sale? Entonces, aquí ahora ya no le voy a pedir que sea positiva, ahora le voy a pedir que sea negativa. Voy a seguirle pidiendo que sea negativa en todo el intervalo. Ya no vamos a concluir que la función es creciente, aquí vamos a concluir que la función es decreciente. ¿De acuerdo? Aquí abajito, pues bueno, el dibujito ya no correspondería a una función creciente. Una función ahora aquí tendremos que dibujarla de forma que sea decreciente, lo vamos a hacer. Y también vamos a ver en esta prueba qué tanto cambian las cosas, entonces la voy a dejar también. Por eso es que no la borré, no va a ser necesario, solo vamos a borrar las cosas que sean, que sean necesarias, ¿vale? Déjenme que seque. Voy a tomar aquí el intervalo. Que sea decreciente significa que si yo tomo aquí un valor de A y un valor de B, decreciente significa que vaya para abajo, ¿no? Que vaya siempre hacia acá. Repito, no siempre en línea recta, pero que siempre vaya para abajo. En términos de desigualdades significa que si yo tomo un punto que está aquí a la izquierda y yo lo evalúo, me va a dar un cierto valor. Que si yo tomo otro un poco más adelante y también lo evalúo, me va a dar un segundo valor. Y que si nosotros comparamos lo que nos quedó con el primero comparado con lo que nos quedó con el segundo, pues este cacho es más grande que esto. En términos de desigualdades, significaría demostrar que la función evaluada en A, o sea, este cacho es más grande que la función evaluada en B, que es este cachito. Entonces lo vamos a poner aquí. ¿De acuerdo? Entonces nuestro objetivo va a ser eso. Vamos a seguir tomando dos, pero ahora vamos a ver que en el de la izquierda es más grande que en el de la derecha. ¿De acuerdo? Y vemos qué tanto hay que cambiar aquí para poder demostrarlo. ¿Sale? Ok, entonces, ¿cómo empezábamos? Aquí ya no necesitamos que la f fuera positiva, porque nuestra hipótesis para esta segunda parte del lema, o la segunda versión, ahora es que la f sea negativa. Entonces aquí vamos a cambiar y lo sustituimos ahora diciendo que esta es negativa. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí la vamos a borrar. Entonces aquí decimos que f es negativa siempre. No importa el punto que yo elija sobre el intervalo, ¿de acuerdo? No importa el punto que yo elija sobre este intervalo, la derivada ahí siempre será negativa. Ok, entonces vamos a mostrar que f es... Ahora vamos a demostrar que la f es decreciente. Entonces lo escribimos. Vamos a demostrar que es decreciente. Para ello, vamos a tomar dos puntos A y B que estén en el intervalo, o sea, de ese intervalito, de tal manera que A sea menor que B. O sea, voy a tomar uno aquí y uno acá. ¿De acuerdo? Y vamos a volver a aplicar el teorema del valor medio, entonces nos va a seguir quedando la misma expresión. Vamos a poder seguir diciendo que f de B menos f de A entre B menos A es igual a la derivada en algún puntito que está aquí en medio. ¿De acuerdo? De modo que C, como estos dos valores que nosotros elegimos, repito lo mismo que hicimos antes, como estos dos valores que yo elegí son parte del intervalo y tenemos un puntito ahí en medio, pues ese puntito también es parte del intervalo. Como es parte del intervalo, todos cumplen las mismas reglas y esa misma regla dice que la derivada va a ser negativa. Entonces, por hipótesis, como este C es parte de los que cumplen la regla, significa que la derivada evaluada en ese punto, aquí habría que modificar. Aquí ya no estaríamos diciendo que f es positiva, aquí por hipótesis para esta versión estaríamos diciendo que la f de x es negativa. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo que estamos diciendo, dado que este cociente es igual a esta derivada y esa derivada es menor que 0, entonces ese cociente pues es menor a 0. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta aquí no hay ningún cambio en el sentido nada más de pasar que es positiva a negativa. Ok, después dijimos, como B menos A es mayor que 0, esto no cambia porque al final aquí está la A y aquí está la B. Es decir, que si yo tomo un número más grande que otro y hago la resta, pues este cachito pues es mayor que 0. Eso no está cambiando. Ahora sí, tenemos una división
que sabemos que su resultado es negativo, pero la parte de abajo es positivo. La única manera en que en la división el resultado sea negativo, sabiendo que el de abajo es positivo, es porque necesariamente, para que la división sea negativa, es porque los dos deben de tener signos distintos. Para el de abajo ya sabemos qué signo tiene, sabemos que es positivo. Y como yo quiero que me quede negativo, pues significa que la parte de arriba nos tendría que dar negativo. ¿De acuerdo, muchachos? Esto es lo mismo que si nosotros dijéramos, pasando la f de a del lado derecho, es lo mismo que si dijéramos que la f de a es mayor a esta de aquí. ¿De acuerdo? Y por lo tanto ya estaríamos demostrando justamente lo que nosotros queríamos. Esta parte ya la puedo borrar. Y listo. Ya habríamos demostrado que la f de a es más grande que la f de b, que es justamente que esto es más grande que esto. Eso es equivalente en la definición de que una función sea decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, algunas veces ni siquiera hay que hacer muchos cambios de uno comparado con otro. La demostración sale bastante de inmediato. Nada más hay que cambiar ciertas cositas, pero lo importante es entenderla. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, algunas veces el truco no va a ser lo más lo más obvio, vaya, pero bueno, en la tarea que yo les estoy dejando en la mayoría de los ejercicios algunas sugerencias o algunos hints de ustedes cómo pueden hacerlo, sobre todo por la forma en cómo estamos trabajando ahorita de forma virtual. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ya con eso tendríamos demostrado este lemita que nos va a permitir poder dar nuestro primer criterio de la derivada. ¿De acuerdo, muchachos? Lo voy a escribir y pues bueno, intentando, si nos queda un poquito de tiempo, de hacer algún ejemplo. Entonces, permítanme un momento, voy a borrar. Ok, voy a borrar esta parte. Ok, entonces lo voy a escribir. Vamos a escribir aquí lo que se conoce como el primer criterio. El primer criterio de máximos y mínimos. El primer criterio de máximos y mínimos. ¿Sale? El primer criterio dice lo siguiente. Dice, toma una función f que vaya de los reales a los reales o de un intervalo a los reales. ¿Sale? F definida de un intervalo. Lo voy a poner así, igual que allá. No quiero generalizar que siempre va a ser el intervalo A como B, un intervalo cualquiera, un intervalo a los reales. ¿De acuerdo? Y supón que es el punto, que el punto x0 es un punto crítico. Es un punto crítico. Entonces, sucede lo siguiente. La primera parte. Si f de x, prima de x es negativo para x mayores que c y f' de x es positivo, ok, no, mejor déjenme ponerlo abajo, que me gusta más. Si f' de x es negativo para x mayor que c y la derivada de f de x es mayor que 0 para las x menores que c, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que puedo borrar esta parte, ya hicimos la demostración y ya aquí ya sabemos, es bastante, bueno, ya la hicimos, ¿vale? Entonces se ha practicado mucho. Bueno. Y dice lo siguiente, a ver, en esta primera parte, nosotros sabemos que tenemos un intervalo en donde aquí el punto C es un punto crítico, ¿de acuerdo? Un punto crítico es aquel en donde la derivada vale 0, ¿de acuerdo? No sé cuánto vale, pero yo sé que cuando nosotros calculemos la derivada en ese punto, es igual a 0, ¿de acuerdo? Es una pendiente que es paralela al eje X.
Esta primera parte dice, la derivada en los puntos que son mayores a C es negativa. O sea, en los puntos que son mayores a C, todos estos, la derivada es negativa. Ser negativa significa que si este es el valor de la función en ese puntito, si en este intervalo la función es negativa, significa que va para abajo. Entonces aquí iría para abajo. Por otro lado, tú sabes que la f' de x es positiva para todas las x que sean más pequeñas que la c. Es decir, en la parte izquierda, en las x que son menores a la c, la función, la derivada de la función es positiva. Eso significa que como es positiva, va hacia arriba. Entonces aquí quedaría hacia arriba. Entonces significa que la función antes de c va para arriba y llegando a c baja. ¿De acuerdo? Entonces, si va para arriba y de repente baja, significa que aquí se está haciendo una pequeña curva, una pequeña montaña en donde esta es la cima. Repito, si primero sube y luego baja, significa que el punto más alto es este de aquí y después va a bajar. Eso significa, en términos llanos, es que la C, aquí nos va a llevar a concluir que la C es un máximo local. ¿De acuerdo? Solamente un máximo local. O sea, yo sé que en esta parte, a la izquierda de C, en un pequeño intervalito, aquí la parte va para arriba, y en un intervalito a la derecha la función va para abajo. Entonces solamente en un intervalito, o sea, solamente en este cacho yo sé que ahí la función alcanzará su máximo aquí. ¿De acuerdo? Es un máximo local. No sé qué sucede en los demás puntos, pero aquí es un máximo local. Si por otro lado, si ahora la derivada de la función fuera positiva en los puntos x que sean más grandes que c y la derivada es menor que 0 para los puntos donde la x es menor que c, veamos gráficamente qué es lo que ocurre para poder concluir. Al igual que acá, tengo aquí un valor, aquí está el punto c. Yo sé que la función en ese punto nos va a dar una cierta altura. ¿De acuerdo? Yo no sé cómo sea. Esta parte dice que para aquellos valores donde la x es mayor que la c, es decir, estos cachos, para esos valores la derivada es positiva. Entonces, como para todos estos la derivada es positiva, significa que es así, o sea que todo este cacho la función va para arriba. O sea, significa que acá va así, siempre va creciendo. Sin embargo, del lado izquierdo, para los valores de x que son más pequeños que la c, es decir, para todos estos, la derivada es negativa. Eso significa que toda esta parte de la función va para abajo. Y entonces, la gráfica de la función está haciendo esto. Va bajando, va bajando, va bajando. Aquí la recta tangente es paralela al eje x, porque es un punto crítico. Ah, perdón, ¿por qué le puse c si es x0? Perdón, aquí es x0. x0, x0. x0. Perdón, chicos, perdón. x0, x0. Dice la función. Para todas estas partes, la función va para abajo. Aquí va para abajo, va decreciendo y llegando a este punto empieza a subir. O sea, va bajando, llega a su valor más bajo y a partir de este momento sube. Como hace esto, significa que en esta parte, aquí, se está alcanzando un mínimo. ¿De acuerdo? Ojo, solamente lo puedo decir. Yo sé que esta es positiva a la izquierda, o sea, dentro de un intervalo. ¿De acuerdo? Yo sé que a la derecha, dentro de un intervalo, hace esto. Y entonces, como va bajando, baja lo más que puede y vuelve a subir, significa que el x0, si se cumplen estas dos condiciones, en ese x0 la función tendrá un mínimo local. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿cómo saber identificar si una función en un punto o cuando yo tengo un punto crítico, en ese punto crítico la función es máximo o es mínimo? Ah, pues checa cómo cambian los signos de la derivada. Si cambia de positivo a negativo, es máximo. Déjenme ponerlo. Si la derivada cambia de negativa a positiva, es un mínimo. Siempre piénsenlo así. Así yo le hago para poder recordarlo. Pues si va bajando y sube, es mínimo. Si va subiendo y baja,
es máximo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces así es como nosotros establecemos, ahora sí, el primer criterio de máximo mínimo. Cómo poder determinar si una función, o bueno, si un punto crítico es un máximo o es un mínimo. ¿De acuerdo, muchachos? No sé cuánto tiempo vaya de este video. Déjenme revisar y vemos si hacemos un ejemplo para poder continuar. 30 minutos. Ok, ya no podemos continuar, gracias a la camarógrafa. No es que no podamos continuar, sino no quiero hacer los videos más largos para que ustedes no se cansen. Entonces, en los próximos videos ya practicaremos este criterio junto con lo que les decía, ya poder hallar quién es el máximo y el mínimo, pero no solamente máximo y mínimo local, sino máximo y mínimo global dentro de un intervalo cerrado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chao.